Hoy vamos a hablar de un caso muy enigmático, porque este hombre del que vamos a estar hablando el día de hoy era considerado un tonto, ¿sí? Con poca inteligencia, que apenas podía escribir su propio nombre. Y esto según su propia familia, no lo estoy diciendo yo. Su familia decía que él era un tonto, que había dejado sus estudios y que andaba por la vida como podía. Estamos hablando de Ricky McCormick, que su propia madre usó la palabra con R, que no sé si puedo decir. Vamos a censurar, pero empieza con retar y termina con dado. Creo que es una palabra que ya no se puede decir porque es ofensiva. Y esto la madre dijo frente a los investigadores para referirse a su hijo. Pero en junio de 1999 se había encontrado su cuerpo al lado de unos matorrales en una zona remota del condado de St. Charles, en el estado de Missouri. ¿Y por qué mencioné lo de su inteligencia? Porque increíblemente este caso está considerado como uno de los más enigmáticos por algo que, según expertos, una persona con muy poca inteligencia como Ricky no podría realizar, que es escribir 2 notas con mensajes encriptados a un nivel que ni el FBI pudo encontrar respuestas por más de 27 años. En pantalla les voy a mostrar estas 2 notas que hasta la fecha no tienen solución. Y que más adelante vamos a hablar de las hipótesis de esta parte de la historia. Ricky había sido encontrado vistiendo unos jeans azules gastados y sucios y una camiseta blanca que también estaba bastante sucia. Aunque hacía 3 días que había sido visto por última vez en un hospital donde le dieron medicamentos por unos problemas pulmonares que él tenía, su familia no había reportado su desaparición. El cuerpo estaba en un estado tan avanzado de descomposición que parte de sus dedos se habían desprendido. Tenía 2 balas alojadas en la cabeza y hay reportes que mencionan que su cuello tenía un corte profundo. Aunque en otros artículos más recientes esto no se menciona por alguna razón. No sé si esto se habrá confirmado después con el tiempo que no era real. Esta zona donde lo encontraron, que estaba en un terreno entre los estados de Mississippi y Missouri, había sido usado en el pasado por criminales para deshacerse de cuerpos. También se deshacían en este lugar de evidencias y hasta vehículos robados. Y esto era importante porque a medida que se iba analizando la vida de Ricky, se fue confirmando que esto tuvo que haber sido el trabajo de algún criminal que conocía esa zona. Por ejemplo, en 1995, en una casa abandonada de ese mismo lugar, se había descubierto el cuerpo de una mujer que ejercía el trabajo íntimo. Ya saben a lo que me refiero. Y 2 años después del caso de Ricky, 2 mujeres sin vestimentas habían sido encontradas a tan solo 250 metros de donde Ricky había sido encontrado. Ricky McCormick trabajaba y vivía a 20 millas de la escena del crimen, en el centro histórico de la ciudad de St. Louis. Ustedes saben que cuando hablamos de víctimas, casi siempre mencionamos que las víctimas eran buenas personas, que la familia y los amigos lo describían como honesto y feliz. Ustedes saben, en la mayoría de los casos hacemos eso. Pero en este caso tenemos que decir que Ricky era un desastre. Incluso podemos decir que era un criminal. Él había dejado la escuela, por años cometió crímenes y aunque nunca estuvo casado, había tenido al menos 4 hijos con diferentes mujeres. Él llegó a cometer un crimen terrible al haber estado con una menor y por esa situación fue condenado a 3 años de prisión, pero había sido liberado luego de 13 meses por haber obtenido la libertad condicional. Este tipo era un desastre, de comienzo a fin. Es más, nadie hablaba bien de él, ni siquiera su familia. O sea, había miembros de la familia que lo querían, que lo apreciaban, pero nadie podía decir cosas buenas por todo lo que él hacía, por sus crímenes, por su vida en general. Él tenía 41 años, digo bien, vivía casi como un vagabundo, tenía una novia y al parecer solía quedarse a dormir en lo de su mamá constantemente. Él era muy pobre.
No hablaba bien el inglés y, como mencionamos, no sabía escribir. Su tía, llamada Gloria McCormick, llegó a declarar que Ricky fue a un psiquiatra quien aseguró que la víctima era, y perdón que tengo que decir de nuevo esto, pero esto es lo que se menciona en el caso. No sé cómo decirlo de otra manera, pero la familia lo describía de esta manera. Y su tía declaró que el psiquiatra aseguró que la víctima era tan tonta que parecía que tenía una muralla mental, que no podía ni siquiera analizar o usar el sentido común. Pero sí demostró que él era altamente imaginativo y que vivía casi en un mundo de fantasía. Su familia inclusive llegó a creer que él tenía esquizofrenia. Los pocos años que estuvo en la escuela, Martin Luther King se llamaba la escuela, ese era el nombre que llevaba, estos años fueron bastante llamativos porque los maestros llamaban a su madre constantemente porque Ricky durante el recreo se quedaba parado en una esquina mirando a la nada. Entonces los maestros llamaban y le preguntaban a la madre si es que Ricky estaba bien y si era normal su comportamiento. Los maestros decían que él no entendía las clases y nunca aprendió a escribir. Fue así que dejó de ir a la escuela y nunca más estudió nada. En ese momento Ricky empezó a dormir durante el día y de noche se levantaba para vagar por la ciudad. Solía tener trabajos esporádicos como limpiador, también como mozo, o en lo que él pudiera sacar un poco de dinero sin tener que pensar mucho. Yo sé, lo estoy repitiendo mucho, pero el caso es así. Igual después creo que les va a llamar la atención. Vi un pájaro ahí que casi me atacó. Pero tenemos que decir también que ningún trabajo le duraba mucho tiempo. Su tía lo llamaba el vampiro por este estilo de vida que tenía, de dormir todo el día y despertar de noche. Y los trabajos que él agarraba normalmente eran de noche. Cuando estaba cerca de los 18 años, Ricky empezó a meterse en un mundo más denso. Él vendía sustancias, también la consumía y se peleaba con gente en la calle. Ahora, hablemos de su mayor crimen, que mencionamos hace un rato. Según los documentos de su arresto, en 1992, exactamente en noviembre de ese año, Ricky fue llevado a prisión por haber estado de manera íntima con una menor desde que ella tenía 11 años. En noviembre de 1992, la menor tenía 14 años. El nombre de la víctima fue protegida en estos documentos, pero se indica que Ricky la llamaba como Pretty Baby o bebé linda. Algo que es importante con este caso es que estos documentos, o mejor dicho, en estos documentos, su defensa confirmaba que al parecer Ricky tenía problemas mentales. De igual manera, él fue juzgado y fue condenado. Luego de ser liberado, empezó a trabajar en una estación de servicios o en una gasolinera. Y esta parte es importante también porque el dueño de esta gasolinera fue condenado a cadena perpetua por haber eliminado con un cuchillo a un vecino en mayo de 1994. Luego, otro hombre llamado David Radigan había adquirido la gasolinera y en agosto de 1999, 2 meses después de que encontraran el cuerpo de Ricky, este hombre estaba siendo investigado por haber intentado eliminar a su propio hermano que también trabajaba en esta empresa. Acuérdense, Ricky también trabajaba ahí. Trabajó con el primer dueño y después siguió trabajando con este hombre llamado David Radigan. Con esta investigación se descubrió que el hermano estaba metido en narcotráfico. También tenía otro hermano que había sido condenado como criminal sexual. O sea, una familia bastante problemática, podemos decir. Y de alguna manera Ricky estaba metido en esto al trabajar con ellos, que podría fácilmente ser el motivo de su muerte. Quizás como venganza. Muchos creen que Ricky hacía lo que le decían porque no era muy inteligente, que digamos, e incluso si es que él tenía que transportar sustancias para su jefe. Con todo lo que mencioné, podemos confirmar que Ricky McCormick era de coeficiente intelectual muy bajo, no sabía hablar bien, ni tampoco sabía escribir, y era manipulable, además de tener tendencias agresivas y de haber sido un criminal. No podemos dejar de lado que este hombre no era una buena persona. 2 semanas antes de su muerte, las autoridades encontraron que Ricky había entrado a una estación de buses y compró un ticket de ida, pero no de vuelta, a Orlando, ¿sí? En Florida, donde está
el parque de Disney, donde está Universal, etc. Este habría sido el último viaje que hizo al estado de Florida, ya que en al menos una ocasión más, en ese mismo año, había ido a este lugar. Él se hospedó en el hotel Icono Lodge de la ciudad de Orlando, en la habitación 280. Hay testigos que dijeron que lo vieron encontrándose con alguien, pero nunca pudieron identificar a esta persona. También hay registros telefónicos de su novia, una chica llamada Sandra Jones, que no estaba con él en Orlando y que al parecer ella había llamado a varios números diferentes de Florida cuando Ricky estaba a punto de volver a Missouri. Cuando ella había sido entrevistada para la investigación, ella mencionó que creía que su novio iba a Florida para recibir y también entregar sustancias ilegales, que es lo que habíamos mencionado recién, que mucha gente creía que Ricky hacía lo que le decían y tenía un jefe metido en narcotráfico. Y que el que le pedía hacer estos trabajos era su jefe, el dueño de la gasolinera. Obviamente su jefe le pagaba por estos mandados. Aunque solía hacer esto constantemente, la novia aseguró a los investigadores que cuando Ricky volvió del viaje, lo notó diferente. Parecía que él estaba asustado. En esas últimas semanas, Ricky estaba yendo mucho al hospital, pidiendo medicamentos y también el poder quedarse con las enfermeras o médicos. Además, también empezó a quedarse más con su madre y hasta pedía hospedaje a amigos, algo que antes él no hacía. Él normalmente, como dijimos, tenía como una vida de vagabundo. Él si tenía que dormir en la calle dormía, si encontraba un lugarcito para dormir se quedaba, él no tenía problema. Pero luego de este viaje a Orlando, la novia empezó a decir que él ya no se quería quedar en la calle, que estaba buscando lugares para quedarse, inclusive si era el hospital. Parecía como que él estaba paranoico y que sentía que estaba en peligro. El 22 de junio de 1999, a las 3 p.m., Ricky entró al sector de emergencias del hospital Barnes-Jewish porque sentía que él tenía un dolor en el pecho y no podía respirar. Y esto no era raro, porque Ricky tenía asma y fumaba por lo menos una caja de cigarrillos por día. Él además consumía un aproximado de 20 tazas de café por día. Él se quedó en el hospital por 2 días hasta que lo dieron de alta el 24 de junio de 1999. El doctor le dijo que regresara en una semana para un control, pero obviamente él ya no volvería porque luego sería encontrado sin vida. Luego de salir del hospital, Ricky tomó un bus y fue hasta la casa de su tía Gloria y se quedó con ella por 1 hora aproximadamente. Para Ricky, visitar a su tía era algo que le hacía sentir paz y tranquilidad. Entonces siempre iba cuando se sentía mal o estaba estresado. Es más, había formado una relación muy linda con ella, mucho más cercana que con su propia madre que vivía a la vuelta de la casa de su tía. Gloria, la tía, mencionó que cada vez que Ricky iba a su casa hablaban por horas y horas, que a él le encantaba compartir lo que andaba haciendo con su vida y hasta le pedía consejos a esta tía. Pero en esta última visita, Ricky no dijo mucho. Como se estaba haciendo tarde, la tía ofreció llevarlo en un vehículo que ella tenía a donde él quisiera. Pero Ricky le dijo que no y salió de la casa caminando. Al día siguiente, el 25 de junio de 1999, se registró que Ricky había visitado el sector de emergencia de otro hospital llamado Forest Park, que queda a menos de 2 millas del otro hospital que había visitado unos días atrás. Él mencionó que tenía problemas para respirar después de haber trabajado en un jardín cortando el pasto. El doctor le aseguró que era por el asma que sufría, pero casi 1 hora después, a las 5:50 de la tarde, él fue dado de alta. Ahora, su tía mencionó que supo que Ricky se había quedado toda la noche en el hospital, pero al parecer no como paciente. Simplemente cuando le dieron de alta, él decidió quedarse en el lugar, que fue lo que mencionamos un poco antes. Capaz él se sentía seguro ahí, ¿sí? Él, según lo que estamos viendo en esta parte de la historia, él no quería quedarse en la calle. Él quería estar en algún lugar seguro. Y para él estar en un hospital que abre 24 horas era un lugar seguro. La tía inclusive llegó a declarar que creía que Ricky
no se quedó con ella esa noche porque no quería que ella sufriera algún ataque de quien fuera el que estaba supuestamente amenazando o persiguiendo a Ricky. O sea, él estaba o paranoico o realmente alguien lo estaba persiguiendo. Que hoy por hoy, sabiendo que su cuerpo fue encontrado, posiblemente él no estaba siendo exagerado o paranoico. Al parecer realmente alguien lo estaba persiguiendo. La novia siempre creyó que el que le hizo daño a Ricky fue o tuvo que haber sido su jefe, porque al parecer en Orlando Ricky habría hecho algo que enojó a su jefe. Y este hombre, dicho sea de paso, para aclarar, se llama Bob Hamdallah o Bob Hamdallah, ¿sí? Parece que es de origen árabe. El 23 de diciembre de 1999, las autoridades empezaron a investigar a un hombre llamado Gregory Lamar Knox, que era un narco importante de la zona que al parecer trabajaba como matón. O sea, era contratado para eliminar a personas. Un testigo había mencionado a la policía que además de que Gregory era responsable de varias muertes, él también había eliminado a un hombre negro que trabajaba en una gasolinera de la calle Chateau o Chateau. Sí, parece que está en francés el nombre de la calle. Y obviamente, sabiendo que Ricky era negro y que trabajaba en una gasolinera que quedaba sobre esa calle, suponemos que estaba hablando de Ricky McCormick. Según esta parte de la investigación, Lamar habría sido contratado por Bob, el jefe, para eliminar a Ricky. Lastimosamente, esto quedó como un simple rumor. Jamás pudieron encontrar evidencias de esto. Incluso cuando hicieron allanamientos a la gasolinera y a propiedades del jefe de Ricky, no pudieron confirmar nada. A pesar de esto, Bob Hamdallah, el jefe de Ricky, y Lamar Knox, el matón, fueron condenados a muchos años de prisión por otros delitos, pero no por el crimen de Ricky McCormick. El caso quedó congelado y por años las autoridades intentaron descifrar las dos notas que Ricky tenía en su bolsillo. Ellos creen que estas notas tienen toda la información para descubrir quién fue la persona o las personas que le hicieron daño a Ricky. La familia confirmó que a pesar de la poca inteligencia de Ricky, él siempre estuvo fascinado por los mensajes encriptados y que desde chico él hacía esto. ¿Qué les parece si ahora hablamos de las teorías? Mucha gente cree que Ricky era un genio escondido, que era increíble para las matemáticas y los códigos encriptados. A mediados del 2011, estamos hablando de 12 años después de la muerte de Ricky, las autoridades decidieron publicar estas notas en medios de comunicación para ver si el público podía resolver el mensaje. Tenemos que decir que miles de personas trabajaron en estas notas sin poder resolver el mensaje. Y estamos hablando de estudiantes de universidades, profesores, científicos, matemáticos e incluso personas comunes y corrientes. Imagínense que el FBI, que tiene la mayor cantidad de expertos en diferentes áreas, ni ellos pudieron descifrar lo que aparentemente Ricky escribió en estas notas. Esta es una de las teorías, que Ricky era un genio con una vida complicada. Hay otra teoría que dice que quizás Ricky no escribió estas notas, sino que tuvo que haber sido alguien más. Quizás el jefe o alguien que estaba manipulando a Ricky. Y hay una tercera teoría, que sinceramente yo siento que es la más realista. Ricky era un hombre extraño, sin educación, que vivía en un mundo de fantasía. Podemos hasta decir que estaba clínicamente considerado como un demente o como un loco. Perdón, está mal decir eso, que está considerado clínicamente como eso, pero no como un demente, como un loco, sino que con trastornos mentales, con problemas de aprendizaje. Y que él hubiera escrito letras sin sentido en dos notas, siento que es mucho más coherente a que él supuestamente fuera un genio secreto. Eso es lo que yo creo. Él no sabía escribir completamente nada. Lo dijimos varias veces. Apenas podía escribir su nombre. Su hermano Charles aseguró que Ricky hacía esto desde chico. Escribía cosas sin sentido en hojas. Y que no eran códigos secretos, como decían otros familiares. Simplemente él era
Un loquito que escribía letras que no significaban nada. Y algunos familiares, por alguna razón, que probablemente sabían esto, porque Charles el hermano lo confirmó, estaban declarando en medios de comunicación que no, que él era un genio y que él era un genio en matemáticas y que siempre le gustaron los códigos, pero al parecer él simplemente escribía cosas sin sentido. Ahora, lo extraño es que el FBI cree que él era un genio por alguna razón, o eso es lo que yo entendí con esta investigación. Y es como cuando vemos a personas que hacen ciertas cosas en la calle que no tienen sentido, ¿sí? En Paraguay, por ejemplo, hay varias personas en situación de calle que son conocidos por comportarse de manera extraña. Me acuerdo que había uno que contaba sin parar, pero quizás ni usaba números reales, simplemente era parte de su locura. También hay otro que lo único que hacía era correr sin parar, que además es conocido en Paraguay como Forrest Gump, como el personaje de la película que lleva el mismo nombre. Por eso con este caso me parece un poco ridículo que tantas personas estuvieran trabajando en intentar descifrar estas notas, porque parece que en verdad nunca va a tener una solución. Y hay algo que casi nadie comenta con este caso, y es que Ricky había ido a prisión por haber estado con una menor. Y su muerte puede estar fácilmente relacionada a esto también. Un padre que quiso vengarse, aparentemente, que lo venía amenazando, y por eso Ricky se sentía paranoico y buscando un lugar seguro. Y hasta me animaría a decir que las autoridades en verdad no tenían ganas de resolver este caso, porque quizás saben quién lo mató. Y enfocaron toda la atención en dos notas que obviamente no tienen coherencia ni sentido. Porque saben que quizás este padre hizo justicia por mano propia. Y al tratarse de un hombre despreciable y problemático como lo fue Ricky, era mejor mirar a otro lado y no buscar realmente al culpable. Pero de nuevo, esta simplemente es una teoría mía, porque aparte de esto, nada tiene sentido en este caso. Lo que puedo decir con esto es que el crimen con la menor de edad fue en 1992 y su asesinato fue 7 años después, lo que hace que fuera muy poco probable, pero podría ser. A pesar de todo esto, extrañamente Ricky es considerado como una mente brillante al nivel del asesino del Zodíaco por esas notas encontradas en su bolsillo.